Buenos días. Hermano, ¿qué le dejaron los reyes? Hoy era el día de Reyes. Si no le dejaron nada fue porque no se portó bien. Bueno, dando gracias a Dios por el privilegio de compartir con ustedes la palabra una vez más. El pastor Agüero por introducirnos, por invitarnos, los demás pastores de la MEVI que nos dan este privilegio. Lo único con lo que no concuerdo con lo que el pastor Agüero dijo es que separó las tres cosas. No están separadas, pastor, eso es lo mismo. La vida centrada en Cristo es servicio, y la manera como servimos al impío es predicándole, porque hay que servirle. Así que hay que servirle, esa es su necesidad más grande. Recuerdan que veíamos que el servicio se trata de atender a las necesidades de la gente. Bueno, la necesidad más grande del no creyente es el evangelio. O sea que cuando le predicamos servimos. O sea que una vida consagrada a Dios es una vida de servicio, una vida de evangelismo es una vida de servicio, y por supuesto todo lo que hacemos, además de eso, en la obra de Dios es servicio. Gloria al Señor. Hermanos, déjenme repasar lo que hemos visto hasta aquí para entrar ya en nuestra última sesión de hoy. Nosotros tenemos un tema general que es llamados a servir, y comenzamos la primera noche introduciendo este tema con el fundamento de ese llamado a servir, y decíamos que ese fundamento es la salvación. Dios nos salva para hacernos siervos. Dios toma muertos, esclavos, objetos de su ira santa, y los libera en Cristo, les da vida en Cristo, los hace objeto de su gracia y su bondad para convertirlos en siervos suyos, que les sirvan en todas las áreas de su vida. Eso es lo que vimos. Toda la vida de un cristiano es servicio a Dios. Aún nuestros trabajos seculares, que mucha gente cree que no, si tú lo estás haciendo para la gloria de Dios, como una manera de mostrar ese Dios glorioso que tiene, y como vimos también en uno de los mensajes, al hacer eso, tener la oportunidad de compartir tu fe con otro, entonces es un servicio a Dios, tu trabajo secular, también todo lo que hacemos. Entonces vimos que ese es el fundamento. Luego nosotros fuimos a ese pasaje de Pedro para entender el servicio, en qué consistía, y veíamos que servicio es aquello que parte de la comunión con Dios. Ahí es que empieza nuestra comunión con Dios, que nos da el poder para, a través de la comunión con los hermanos, o la comunión con la persona, o la interacción con otra persona, nosotros suplir las necesidades de las personas utilizando los recursos de gracia, de la multiforme gracia de Dios, para la gloria de Dios. Esa fue nuestra definición, la vimos basada en Pedro, vimos los detalles. Luego vimos el reglamento del siervo. Vimos cómo el Señor nos dice que nosotros particularmente debemos considerarnos como siervos, ¿verdad? Como propiedad de Cristo. Él es nuestro Señor y Él nos pone a servir donde Él quiera, como Él quiera, a quien Él quiera. Vimos así una serie de reglas que veíamos allí. No debemos jactarnos, debemos estar ocupados en el servicio nunca termina, todo eso. Luego entonces, en la noche de ayer, nosotros vimos el costo de servir. Vimos que el llamado a servir es en todos los casos un llamado a sufrir también, pero vimos que había razones de mucho peso por la cual el Señor lo ha diseñado así. En el día de hoy entonces nosotros vamos a cerrar nuestra conferencia hablando de la evaluación del servicio. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 3, epístola del apóstol Pablo a los Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3, y vamos a leer allí versículos 5 al 15. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, vamos a leer versículos 5 al 15. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca,
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a orar. Padre, una vez más nos encomendamos a ti en esta hora, gozosos del tiempo hermoso que nos has dado, adorándote, teniendo comunión unos con otros y sobre todo sometiéndonos al consejo tuyo a través de tu palabra. Háblanos una vez más, ministra nuestros corazones, haz la obra que ningún hombre puede hacer, de mover nuestros corazones a servirte, a amarte de todo corazón y dedicar nuestra vida por amor al servicio a ti, atendiendo las necesidades de los demás, con los recursos que tú nos has dado para la gloria tuya. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy en día ya es muy común y habitual lo que son las evaluaciones de rendimiento personal. ¿Qué es eso? Bueno, se llama al empleado. Nosotros vimos ayer cuando hablamos del reglamento del siervo, hablamos de esos requisitos del puesto, esa declaración de función de puesto. Cuando usted lo contratan ya le dicen esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo que le sale, esto es lo que debe hacer, estos son los horarios, todas las cosas, ¿verdad? Bueno, hoy se hacen esas evaluaciones donde se llama al empleado para revisar que también él ha cumplido con lo que se supone que él debía hacer, y se evalúa el desempeño general del trabajador, se evalúa que también ha cumplido las metas y los objetivos para los cuales se le contrató y qué tan fiel ha sido al cumplimiento de sus responsabilidades. Hermano, aunque usted no lo crea, en el servicio cristiano no es diferente. Nosotros también tenemos un día donde habrá una evaluación de rendimiento personal. Hay un día, nos dice la Biblia, donde todos nosotros nos sentaremos con el Señor a dar cuenta de lo que fue nuestro servicio en este mundo. Gloria al Señor, los cristianos no seremos juzgados por nuestros pecados, pero los cristianos nos sentaremos a dar cuenta a nuestro Señor en aquel tribunal de Cristo, y el Señor nos hará esta evaluación de rendimiento. Y tenemos varios pasajes de la Biblia que nos advierten de eso. Tenemos, por ejemplo, la parábola de los talentos de Mateo 25, tenemos la parábola de las minas en Lucas 19, tenemos la parábola de los trabajadores de la viña en Mateo 20 y otros textos donde el Señor nos advierte, todos un día nos sentaremos con Él a hacer una evaluación de lo que fue nuestro servicio en este mundo. Bueno, este pasaje de 1 Corintios 3, versículos 5 al 15, que nosotros hemos leído, es uno de los textos posiblemente de la Escritura que más detalles, más información nos ofrece sobre esa evaluación del servicio que un día el Señor hará con cada uno de nosotros de manera personal. Y tengo que aclarar, hermano, que este pasaje tiene muchas cosas que decir, así como nos ha pasado en los textos anteriores. Si fuésemos a hacer un estudio expositivo, yo me tomaría varios mensajes para exponer este pasaje por todo lo que tiene que decir, pero yo me voy a concentrar en ciertos asuntos especiales, cruciales, en lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana, que tienen que ver con esa evaluación del servicio que nosotros tendremos con el Señor. Y la manera como vamos a abordar este pasaje es que vamos a responder ciertas preguntas, vamos a hacer ciertas preguntas al texto. Y la primera pregunta que yo quiero que le hagamos al pasaje y veamos es ¿qué tipo de evaluación es que Pablo está hablando así? ¿Qué exactamente es lo que Pablo está diciendo? Él dice allí, ¿verdad?, de que la obra de cada uno se evaluará y que algunos serán salvos como por fuego. Y muchas veces la gente no entiende bien de qué que Pablo está hablando. Yo quiero comenzar dejándole claro de lo que Pablo no está hablando allí. Pablo no está hablando aquí de una evaluación, de un juicio para determinar quién es salvo y quién se condena, ¿ok? Eso es lo primero que quiero que estemos claros. Pablo no está hablando allí de una evaluación, un juicio para examinar las obras de la gente, a ver quién se salva, quién se condena. Eso está en la mente transparente, carcomida por los gusanos de mucha gente que cree que su salvación, si él es salvo o condenado, se va a determinar un día después que se muera, cuando él esté en la presencia de Dios, y se va a hacer este juicio donde Dios va a coger una balanza y él va a poner una bichuelita de este lado por cada buena obra que hizo y una bichuelita de este lado por cada mala obra que hizo, y dependiendo de para dónde se inclina la balanza, entonces va a determinar si se inclinó para el lado de las buenas obras, te salvaste; si se inclinó para el lado de las malas obras, te condenaste. Ese juicio no existe, Señor. Ese juicio no está en la Biblia.
Si usted pensaba que ese juicio existía, eso no existe, ese juicio no se va a hacer. No hay un juicio en la Biblia para determinar quién es salvo y quién no es salvo por una sencilla razón. Eso primero no se determina sobre la base de nuestras obras, porque si se fuese a determinar sobre la base de nuestras obras, nadie sería salvo, porque nada más usted necesita una sola bichuelita del lado de los pecados para que la balanza se vaya para abajo y usted está condenado. La Biblia dice que nada más es pecar lo que condena, no es la cantidad de pecado. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice la Biblia. La paga del pecado, no de los pecados. La paga del pecado es muerte. Todo lo que se requiere para estar condenado es el pecado, no la cantidad, no ni siquiera el tipo. O sea que si fuese a ver esa tal evaluación entre mis buenas obras y mis malas obras, todos terminaríamos condenados. Pero la Biblia es clara además de que lo que determina la salvación de los hombres tiene que ver completamente, únicamente con cuál es su respuesta hacia la persona y la obra de Cristo. Y eso quiere decir que eso no hay que esperar que tú te mueras para saber si tú estás condenado o tú eres salvo. Ahora mismo tú puedes saber si tú estás condenado o eres salvo. Simplemente tú has respondido a Cristo Jesús, tú le has recibido como Señor y Salvador, porque eso es lo que salva. Y si ya tú lo hiciste, tú eres salvo, y si no lo has hecho, tú estás condenado. No hay que esperar a averiguar nada. Esa es tu condición ahora. Y si mueres en esa condición, quedaste para siempre. Y eso lo dice el mismo Señor en ese famoso pasaje de Juan 3:16 en adelante, texto clásico que se sabe todo el mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, es que no tenía que mandar a su Hijo a condenarnos. Condenados ya estábamos todos por default, por ser pecadores. Cristo vino a salvar, porque lo que necesitamos era un Salvador. Condenados ya estábamos, necesitamos un Salvador. Cristo vino, Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y agárralo aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree será condenado, es lo que dice. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No será condenado, ya. O sea, tú es el default, el por defecto estamos condenados. Necesitamos un Salvador, necesitamos venir a Cristo para que Él nos salve del pecado. Y si venimos a Cristo somos salvos, eso es lo que le está diciendo. Más abajo, ahí mismo en Juan 3, dice otra vez, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No está sobre él. Eso está definido ya. No hay un juicio para definir quién se salva, quién se condena. Eso está definido ya. Si tú recibiste a Cristo, tú eres salvo. Si no, tú estás condenado. Y si mueres, consolidas ese estado por la eternidad. No se va a hacer un juicio para decidir eso. Eso está decidido ya, dependiendo si tú has respondido o no a Cristo Jesús. Así que este texto no nos está hablando de salvación o condenación, de una evaluación de obra para ver quién se salva, quién no. Y es importante entender, si tú estás aquí sin Cristo, mira que no importa todas las buenas obras que tú estás haciendo, eso no te va a salvar. Tú la estás tirando en un saco roto, como decíamos el primer día. Todos tus esfuerzos, toda tu religiosidad, todas tus buenas obras que tú puedas hacer, la estás tirando en un saco roto, porque si no has recibido a Cristo, eso es lo único que te va a salvar. Tus buenas obras solo cuentan después que estás en Cristo. Antes de Cristo no tienen ningún valor, por lo menos no valor eterno, no valor para tu salvación. Ahora, llevándolo más cerca de casa, hermanos, más cerca a nuestras iglesias, porque yo sé que en nuestras iglesias estamos claros que la salvación depende completamente de Cristo, pero mucha gente no está clara, aún en nuestras iglesias, de que este texto no está aquí tampoco para hablarnos de que hay gente que aunque ellos vivieron como un impío, ellos se van a salvar, pero así como por fuego, diachepita, pastor, se va a salvar. Que mucha gente cree eso, que Pablo está hablando aquí de que puede haber cristianos entre comillas, porque ellos son cristianos, ellos hicieron profesión de fe, ellos levantaron la mano, ellos caminaron adelante, o sea que como ellos hicieron una decisión, ellos son salvos porque la decisión es lo que salva, aunque toda su vida vivieron como un impiazo, vivieron como un hijo del diablo, pero él es salvo, porque usted sabe que él hizo una profesión de fe. Yo oí un pastor una vez decir eso en un funeral, yo sé que fulano, a pesar de que él vivió una vida en franco pecado, a pesar de que él abandonó a su mujer, se fue con otra,
un reguero de barbaridades que el tigre había hecho. Pero yo sé que él es salvo porque cuando él tenía 15 años, en un culto en la iglesia, él aceptó a Cristo. Señores, por amor de Dios, vamos a estar claros. No, pero pastor, es que la salvación es por la fe. Sí, por la fe, no por la profesión de fe. Es por la fe. Usted puede profesar fe y no tener fe, que salvo, ¿o no? El mismo Señor nos enseñó eso. Oiga lo que el Señor dice en Mateo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo tú reconoces los verdaderos creyentes? Porque hicieron una profesión de fe. No. Tú los reconoces porque están viviendo en obediencia al Señor. Pero usted no acaba de decir que no es por obra. No, pero no es que se están ganando la salvación por las obras. Es que las obras son la evidencia de la salvación. No vimos que no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Entonces, ¿cómo se ve el salvo? Por la manera como vive. De hecho, el Señor sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y usted sabe lo que él está diciendo? Esta gente estaban sirviendo. Oye, hicieron profesión de fe y estaban sirviendo en nombre de Cristo. Pero ¿cuál era el problema? No hacían la voluntad del Padre. Y mira el versículo 23. Entonces declararé, nunca os conocí, apartado de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Usted era un hacedor de maldad, usted no era cristiano. Aunque hizo profesión de fe, aunque estaba en un ministerio de la iglesia. Si usted vive como un impío, se lo voy a decir muy sencillo. Si usted vive como un impío, usted es un impío y va para el infierno. Y eso está claro en la Biblia. Olvídese de eso. No hay ese que él se va a salvar de achepita, porque él hizo profesión de fe, vivió como un hijo del diablo, pero él va para el cielo con los hijos de Dios. Mentira del diablo, hermano. Eso no es lo que Pablo está hablando aquí. Pablo no está diciendo que hay gente que se va a salvar de achepa. Eso no es lo que está diciendo. Por una sencilla razón, no nos salvamos por los méritos nuestros, solo de Cristo. Y Cristo lo cumplió con creces la demanda del Padre. ¿Ok? Así que nadie se salva de achepa. Eso no es lo que él está hablando allí. Gente que aunque vivió como impío, se va a salvar como quiera porque hizo una profesión de fe. Y mire, hermano, yo sé que eso puede chocarle porque en nuestras iglesias a veces se enseña eso, le digo, de que si tú hiciste la profesión de fe, eso es lo que importa. Y es verdad, hermano, de nuevo, la fe es lo que salva, pero la verdadera fe no solo nos otorga la justificación, que ese es uno de nuestros problemas, que creemos que la salvación solo es la justificación, el perdón de pecados me imputaron la justicia de Cristo. La salvación es un combo de cosas. Y entre ese combo de cosas que Dios me da está la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Que el Señor hace una obra interior en nosotros, que cambia la inclinación de nuestro corazón. Antes era el pecado, ahora es agradar a Dios. Y eso no quiere decir que no pecamos, ni siquiera que no tenemos deseo por el pecado todavía, pero hay una inclinación latente en nuestro corazón que queremos agradar a Dios, obedecer a Dios. Y si eso no está, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Si la inclinación si el deseo de tu corazón, hermano, no es agradar a Dios, ni siquiera te debo llamar hermano, porque no eres hermano. Todo verdadero creyente quiere vivir para agradar a Dios y está batallando contra el pecado. Por eso es que el apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Aunque haya hecho profesión de fe, aunque tenga un ministerio de la iglesia, si practica el pecado del diablo. Y eso no está en discusión en la Biblia. Pablo dice en Gálatas 5 que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y nada más le estoy citando algunos versículos, eso está por todos lados de la Biblia. Así que Pablo no está hablando aquí de gente que vivió como impío, pero se va a salvar, así como por fuego, de achepita. No. Eso no es lo que él está hablando. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando, como le dije al principio, de la evaluación del servicio de los verdaderos creyentes. De hecho, si usted conoce esta carta, el contexto en que está esto es precisamente el lío que había en los corintios por los maestros. Por cierto, en el contexto primario, original, lo que pasa es que esto aplica a todos los creyentes, pero en el contexto primario, ¿de qué esto está hablando? Está hablando de los maestros de la iglesia. De los que enseñan en la iglesia es que está hablando, de los pastores de la iglesia es que está hablando primariamente, aunque aplica el servicio de todo, como veremos. Pero el punto aquí es que en Corinto había un lío, ellos tenían facciones, estaban los de Agüero, los de Julio Rosa, los de Custodio, y no estamos hablando que eran iglesias donde tenían esos pastores, eso es bíblico, eso es normal, sino que ellos decían, para mí el bueno es Agüero, para mí el bueno es fulano, no, el monstruo es el otro. Y ellos tenían grupos, facciones, ¿verdad? Y habían uno que eran los más espirituales de todos, que ellos decían, no, nosotros somos los de Cristo, tú ves, los más espirituales y eran los más carnales.
porque ellos decían que ellos eran los de Cristo y los otros de quién eran entonces. Pero el punto es que ellos tenían esta facción entre los maestros, y Pablo, desde el capítulo 1, versículo 10 en adelante, le está diciendo por qué está mal tener esa actitud partidista, de que el bueno es este, el bueno es aquel. Y una de las razones que él le da en nuestro texto es porque no nos compete a nosotros decir cuál es bueno, cuál es mejor, porque eso es algo que lo va a hacer el Señor. Eso es lo que está diciendo. El Señor es que va a evaluar la obra de cada uno. Eso es lo que le está diciendo. O sea que en su contexto primario, él está diciendo, Cristo es que va a evaluar cada pastor, cada maestro de la iglesia, y Cristo es que va a decir si su labor fue buena o no. Eso no nos toca a nosotros. Cristo es que lo va a hacer, ¿verdad? Evaluar esa labor. Cristo es que va a decir quién fue un buen siervo y quién no fue un buen siervo. Sin embargo, como le dije, aunque en el contexto primario está hablando de los maestros, aplica a todo el mundo, porque él usa dos analogías aquí para hablar del servicio, que son analogías que en la Biblia se usa para todos los creyentes. Si usted mira conmigo el texto, en los versículos 5 al 9, él usa la analogía de la viña. Él habla allí de los maestros como agricultores que trabajan en una viña, desde el versículo 5 al 9. Y esa es una ilustración que el Señor la usa para todos los creyentes. En Mateo 20, él habla de la parábola de la viña y los trabajadores que él fue contratando en diferentes periodos. O sea que esa misma analogía se usa para todos los creyentes. El Señor tiene una viña y él contrata personas para trabajar en esa viña, que son todos aquellos que él salva y añade a su iglesia. En los versículos 10 al 15, que son el resto de los versículos que nosotros leímos, él cambia la analogía y usa la analogía de un edificio. Y aquí los servidores son obreros que están edificando. Pero de nuevo, aunque hay una labor principal que tienen los maestros de la iglesia, nosotros vimos también que Efesios 4 dice que la labor de edificar la iglesia no pertenece a los pastores y maestros, sino a todos los santos, ¿ok? Es todos. O sea que este pasaje aplica a todos, y de lo que está hablando es de la evaluación del servicio de los creyentes. El Señor va a evaluar nuestro servicio. Ahora, eso nos lleva a la segunda pregunta que vamos a hacerle al texto y vamos a responder, y es cuáles son los parámetros de evaluación. ¿Qué es lo que el Señor va a evaluar de nuestro servicio? Y quiero comenzar aquí también por la parte negativa, diciéndote lo que no es que se va a evaluar. Y esto es importante, hermano. ¿Qué es lo que el Señor no va a evaluar? Vamos a comenzar por ahí. Lo primero, el Señor no va a evaluar los frutos o el resultado del servicio per se. ¿Qué es eso? No es cuánto te ganaste necesariamente para Cristo. ¿Por qué? Porque los frutos pertenecen ¿a quién? Es al Señor. El Pablo lo dice aquí, mira el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, según ¿qué? Lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué él está diciendo? Pablo se ganó tanto y Apolo se ganó tanto. ¿Por qué? Porque el Señor a uno le concedió que se ganara tanto y a otro le concedió que se ganara tanto. Al final del día los frutos pertenecen al Señor. Él sigue diciendo, yo planté, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riegue es algo, sino Dios que da el crecimiento. O sea que en la parábola en la analogía de la viña, todos estamos trabajando, pero no necesariamente el fruto es algo que depende de nosotros. De hecho, no depende de nosotros, depende de Dios. Por eso lo que Dios va a evaluar no es, y quiero ser cuidadoso con eso, porque tampoco es que nosotros digamos, no, pues no tiene que ver, no me importa cuánto yo me gano para Cristo. No, hermano, vamos a ver que eso sí es relevante, pero la idea es que no es necesariamente la cantidad neta, ese es el punto. ¿Por qué? Porque el fruto lo da el Señor, Si no, nosotros tendríamos un profeta de la Biblia, yo se lo mencioné en uno de los mensajes pasados, que su fruto fue cero. Y sin embargo, uno de los profetas más importantes de la Biblia, ¿cuál fue ese? Jeremías. El Señor lo llamó a un ministerio infructuoso, a un ministerio estéril, y se lo dijo, no te van a hacer caso, nadie te va a hacer caso. Hasta el último día nadie le hizo caso a Jeremías. Oye, todavía después de la deportación, cuando él vuelve y profetiza para que el pueblo se quede ahí, le dijeron, no, eso no es así, lo cogieron y se lo llevaron para Egipto, que él no quería. Nunca tuvo fruto. Y sin embargo fue un tremendo siervo de Dios, ¿ok? Entonces, Dios no va a evaluar el fruto. En términos prácticos, otra vez, si lo ponemos, por ejemplo, en el contexto de evangelismo, no necesariamente, y por eso quiero usar esta palabra para ser cuidadoso, el que ganó 25 personas para Cristo recibirá más recompensa que el que solo ganó 5, ¿ok? No necesariamente. Tú puedes haber ganado más,
pero no necesariamente eso quiere decir que tú trabajaste más o mejor. Simplemente Dios se agradó en darte más fruto, ¿ok? Los frutos pertenecen al Señor. Ahora, ojo con esto, más elemental aquí. Tampoco lo que el Señor va a evaluar es el tipo de trabajo que hicimos necesariamente, otra vez. ¿A qué me refiero con eso? Tan sencillo como esto, aunque usted no lo crea, no necesariamente el pastor agüero va a tener más recompensa que el ancianito de la iglesia que nadie conocía. No, porque no es el tipo de trabajo. Porque él es el pastor agüero. ¿Por qué? Porque Dios lo puso como pastor. Fue Dios que lo puso ahí. Dios se queda los dones, Dios se queda los ministerios, Dios que nos pone en un lugar. O sea que tampoco es el tipo necesariamente. Ahorita vamos a balancear más esto. No es necesariamente el tipo de trabajo. Porque aún, así como los frutos, el tipo de trabajo es algo que Dios soberanamente asigna. A Él le queda los dones, Él le queda los ministerios, Él le queda las oportunidades. Y por eso que Pablo dice, mira el versículo 8, así que el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Uno fue llamado a ser pastor, a él se le va a evaluar por su llamado de pastor. Uno fue evaluado a arreglar sillas en la iglesia, para eso era que daba, no daba para más nada. Pues se le va a evaluar sobre ese llamado y sobre esa capacidad de que se le dio, usted ve. No es necesariamente el tipo de trabajo que estamos haciendo, y hermano, eso es grandioso. Eso debe darnos esperanza, porque eso quiere decir que yo me pongo yo como pastor, yo me mido con el pastor Agüero. Óyeme, pero este hombre con este ministerio asombroso que tiene, extraordinario, un hombre internacional. Y yo digo, no, pero imagínate, cuando Agüero está en el cielo allá, yo Agüero ni lo voy a ver de lo lejos que vamos a estar de diferencia. No, pero entonces Pablo me dice, no, es que no es así. Porque las oportunidades, el lugar, los dones que él tiene se los dio Dios, y a ti te dio lo tuyo. Yo lo que tengo que ser fiel donde yo estoy y lo que a mí me ha dado. Y eso es lo que va a determinar la recompensa de cada uno, usted ve. No tiene necesariamente que ver con el tipo. Otra vez estoy usando palabras necesariamente, porque vamos a ver que yo puedo usar mis dones, pero no tiene necesariamente que ver con el tipo de trabajo que estamos haciendo. Ni siquiera, agarre aquí, ni siquiera lo que el Señor va a evaluar es la cantidad neta o la cantidad total o la cantidad total de tiempo que dedicamos al trabajo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, ¿usted recuerda la parábola de la viña del hombre que contrató obreros para su viña en Mateo 20, que dice que contrató uno desde las 6 de la mañana, trabajaron hasta las 6 de la tarde, y después otros trabajaron 9 horas, unos trabajaron 12 horas, unos trabajaron 9 horas, unos trabajaron 6 horas, otros trabajaron 3 horas, y al final, ¿cuál fue el pago que le dio? A todito el mismo. ¿Por qué? Y ellos protestaron, pero eso es injusto. Ese tiene trabajando 12 horas y este nada más trabajó 1 hora. Hubo uno que nada más trabajaron 1 hora. Sí, pero el problema es que ellos trabajaron el tiempo que el dueño de la villa lo puso a trabajar. Ellos comenzaron a trabajar desde que lo pusieron a trabajar, desde que lo llamaron. Entonces, tampoco tiene que ver con la cantidad neta, ¿ok? Y hermanos, quiero ser cuidadoso porque yo sé que lo que estoy diciendo se puede torcer, pero tampoco tiene que ver con la cantidad neta de trabajo o de tiempo que tengamos trabajando o sirviendo para el Señor, porque obviamente el que tiene más años de cristiano tiene más tiempo para haber servido, pero de nuevo el Señor es que llama a cada uno en su momento particular, así que no tiene nada que ver necesariamente con esa cantidad específica de tiempo. Así que, ¿qué es lo que se va a evaluar? Si no es el fruto, resultado, si no es el tipo de trabajo, si no es la cantidad neta o total de tiempo o de trabajo hecho, ¿qué es lo que el Señor va a evaluar? Bueno, Pablo nos deja ver que lo que se va a evaluar es la calidad del trabajo que hicimos en el tiempo que el Señor nos dio para trabajar, desde que Él nos llamó a trabajar en la viña. Fíjese que cuando Él cambia la analogía a la analogía de una construcción, Él habla de materiales con lo que estamos edificando. Fuimos llamados a edificar en un momento específico, en un lugar específico, con recursos específicos que el Señor nos dio. Ahora la pregunta es ¿qué nosotros vamos a hacer allí? Y Él habla de diferentes materiales. Él habla de gente que edifica con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno, con hojarasca, y dice entonces que la obra de cada uno será evaluada por el Señor, y usa la analogía de que le van a pegar fuego a eso.
y todo lo que no resiste el fuego será quemado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que determina la calidad del servicio? Si no es el tiempo, si no es el fruto, si no es el tipo de trabajo, Pablo nos está diciendo, es la calidad, pero ¿qué determina la calidad? ¿Qué es en sí lo que el Señor va a evaluar de mi trabajo? Déjenme llevarle otro pasaje de la Escritura, porque Pablo no nos da detalles aquí de qué hace que una obra sea oro, o sea plata, o sea hojarasca, pero tenemos varios textos en la Biblia que sí nos dicen que cuáles son esas cosas, esas cualidades de la labor que estamos haciendo que nos hacen tener recompensa. Por ejemplo, en Mateo 25 nosotros aprendemos que lo que determina la cantidad de trabajo o la cantidad de recompensa es la proporción de trabajo conforme a las oportunidades, ¿ok?, que tuvimos. De nuevo, no es la cantidad neta de trabajo, sino qué tanto trabajo hicimos en conformidad con las oportunidades. Y fíjese que eso lo podemos ver cuando miramos en paralelo Mateo 25 y el pasaje de Lucas 19, es decir, la parábola de los talentos y la parábola de las minas. ¿Qué pasó en la parábola de los talentos? Bueno, en la parábola de los talentos hubo uno que ganó 5 talentos y ese recibió exactamente la misma recompensa que el que ganó 2 talentos. Dice que se le dijo lo mismo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esas mismas palabras, el mismo reconocimiento se le dio al que ganó 5 talentos que al que ganó 2 talentos. ¿Y por qué? Si este nada más ganó 2 y este ganó 5. ¿Por qué? Porque a este le dieron 5 y a este le dieron 2. Proporcionalmente, ¿cuál fue la ganancia de cada uno? La misma, exactamente lo mismo. A este le dieron 5 y lo multiplicó, lo duplicó a 5. A este le dieron 2 y lo duplicó a 2. Hicieron exactamente lo mismo, proporcionalmente, la misma ganancia. Y este recibió lo mismo que este. Sin embargo, cuando usted se va a la parábola de la mina, es diferente. Porque dice que a este le dio 10 ciudades y a este le dio 5 ciudades. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en las minas? Yo no sé si usted se acuerda. Que a todos se les dio la misma mina. Todos recibieron una mina. Y con una mina, este ganó 10. Y con una mina, este ganó 5. O sea que con lo mismo, este hizo más. Entonces a este le dieron más. ¿Está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Lo perdí. La idea es que la proporción de nuestro trabajo en conformidad con lo que se nos dio. Déjeme ponerlo en términos tal vez más prácticos. Déjeme darle algún ejemplo tal vez ridículo, pero que ilustran, fácil de entender lo que le estoy diciendo. Supongamos, vamos a ponerlo en un contexto fácil, de algo que todos podemos hacer y que a veces no lo consideramos servir, pero si usted va a su iglesia, a todos los cultos de su iglesia, ¿usted está sirviendo al Señor? Sí. Nosotros, el pastor Agüero y yo le hemos dicho muchas veces aquí, servir al Señor es todo lo que hacemos con mira a glorificar al Señor. Entonces, si una persona tiene 1000 oportunidades, 1000 cultos en toda su vida, oportunidades de ir a 1000 cultos de su iglesia y va a 500, desde el día que se convirtió tiene 1000 oportunidades de ir a 1000 y va a 500. Y otro que se convierte o más tarde o se muere más temprano, solo tiene oportunidad de ir a 600 cultos en su vida y va a 400. El primero tuvo la oportunidad de ir a 1000 y fue a 500. El segundo tuvo la oportunidad de ir a 600 y fue a 400. En cantidad de neta, ¿quién fue a más culto? El primero, en neto, en real, el primero fue a 500. Pero en proporción, ¿quién fue más al culto? El segundo fue a 400 de 600, el otro nomás fue a la mitad, este fue a 2/3. ¿Te entiendes? Entonces, ¿quién va a recibir más recompensa? El segundo, a pesar de que fue menos veces a la iglesia, pero proporcionalmente fue más, tuvo más oportunidades. Tómelo, otro ejemplo ridículo, con la ofrenda. Y de hecho, tenemos ahí la viuda. ¿Quién dio más? Todo el mundo iba y echaba el bojote cuarto ahí. Y llega esta viuda y echa 2 blancas, 2 cheles, señores, 2 cheles. ¿Y quién dice el Señor? ¿Quién dio más? La viuda. ¿Y por qué? Porque aquellos dieron lo que les sobraba. Esta dio todo lo que tenía. Ella dio el 100%. ¿Quién va a recibir más recompensa? La que dio los 2 cheles. ¿Usted me entiende? Entonces, puede ser que tú creas que te la está comiendo. No, porque en esa iglesia yo soy el que más ofrendo, hermano. Quizás tú eres el que más dinero da, pero no necesariamente el que más está ofrendando, porque es un asunto de proporción. Si tú ganas mucho, tú deberías estar dando mucho, hermano. Oíste,
porque es un asunto de proporción lo que determina la calidad del servicio. Ahora, ¿qué otra cosa determina la calidad del servicio? No solamente la proporción de trabajo conforme a las oportunidades, sino el tipo de trabajo con relación a los dones y talentos que nosotros hemos recibido. Fíjese que ahorita les dije que no era el tipo de trabajo, no es el tipo de trabajo solo, si tú lo consideras solo, pero sí el tipo de trabajo con relación a los dones y talentos que te dieron, porque de nuevo lo que tenemos que recordar es que según lo que se nos dio, y usted puede subusar sus dones y talentos. Si tú tienes dones para predicar y tú te conformas con simplemente, no, yo voy a arreglar silla en la iglesia, tú estás subusando los dones que el Señor te dio. Tú no estás usando el máximo de las capacidades que Dios te ha dado. ¿Tú me estás entendiendo? Y nosotros también podemos ver eso en la Biblia, por ejemplo, con los apóstoles. ¿Por qué fue que surgió el ministerio de los diáconos? ¿Por qué surgió el ministerio de los diáconos en Hechos 6? Porque los apóstoles dijeron, no, es que nosotros no podemos descuidar lo que es el llamado principal de nosotros, que era la oración y la palabra, dijeron ellos. Es el llamado principal de nosotros. Atender a la mesa es importante. Atender a la viuda es importante, atender a los necesitados es importantísimo, pero nosotros Dios nos ha capacitado y nos ha llamado a algo más grande, que es predicar la palabra. Entonces, si ellos se ponían a atender la mesa, estaban descuidando su principal llamado de parte de Dios. ¿Usted ve? Entonces, de nuevo, es el tipo de trabajo con relación a los dones que Dios te ha dado. Tú tienes que asegurarte que tú tienes que estar usando todos los dones que Dios te ha dado a la mayor capacidad que tú puedas, porque si no, puede perder recompensa. Otra cosa que determina la calidad de nuestro trabajo, si es oro, si es plata, es la motivación con lo que lo hacemos. ¿Para qué lo estamos haciendo? Nosotros vimos ayer que la motivación, la meta detrás del servicio, ¿cuál debe ser? La gloria de Dios. Si tú estás haciendo cualquier servicio con otra motivación que no sea la gloria de Dios, no cuente que tú vas a recibir recompensa de eso. De hecho, el Señor lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículo 2 al 4, usted conoce ese pasaje. El Señor dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Y cuál es la idea? Si tú hiciste el servicio para que te vieran, para tu gloria personal, ya te vieron, ya recibiste la alabanza que tú querías, ya tú no tienes recompensa por eso, ya. Lo que tú andabas buscando lo recibiste. Ahora, tú lo hiciste para la gloria de Dios, eso será recompensado por Dios. También tiene que ver con la actitud, como hacemos el servicio. Yo puedo estar haciendo el servicio de mala gana y eso no tiene recompensa. Oiga lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Oiga esto. Por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, yo puedo trabajar, servir en la obra del Señor por un sentido del deber, porque tengo que hacerlo, y lo hago de mala gana, lo hago con un truño, lo hago aburrido. Eso no recibe recompensa, hermano. El trabajo, como nosotros vimos también en un mensaje anterior, debe ser con gozo, con alegría, de buena voluntad. Y cuando lo hacemos con gozo da a servir a Cristo. Cuando lo hacemos así, entonces eso recibe recompensa. Y le voy a hacer una pregunta aquí, vamos a ver. Dígame, un personaje bíblico, debería ser fácil, que usted sepa quién es, que tuvo unos resultados asombrosos, pero una cosa asombrosa, un ministerio asombroso. Con esto que le voy a decir, usted debe saber quién es ya. Se convirtió un pueblo entero con su predicación, pero de ese, lo más seguro, no va a sacar ni tapita, le van a dar por eso. ¿Quién fue ese? Jonás. Jonás fue a Nínive, pero fue con un truño y no quería, y lo hizo por obligado. Al final, usted vio que lo tragó el pez y toda la cosa. Usted pensaría que él se arrepintió. Embuste, él fue porque ya él vio que él no tenía opción. Él no tenía opción, él tenía que ir, que es lo que Pablo está diciendo. Si yo no lo hago de buena gana, como quiero tengo que hacerlo, porque a mí me mandaron, ¿ok? Y él fue así obligado. Y yo me imagino a Jonás caminando por Nínive con un truño. De aquí a 40 días Nínive se va a arrepentir. Solo va a llevar el diablo todo aquí, con un truño, el tipo, caminando por ahí. Y después que sale y Dios lo salva, yo sabía.
De Jonás, ni tapita le va a tocar en esa recompensa. Por una nación entera que se convirtió. ¿Por qué? Porque la actitud también cuenta. Otra cosa importante que determina la calidad del servicio será la constancia o la fidelidad. O sea, nosotros dijimos ayer que en el ministerio no hay retiro, hermano. Puede ser que uno cambie el trabajo, puede ser que por asuntos de salud ya no pueda servir igual, pero siempre podemos servir, siempre podemos nosotros. Y la constancia en servir también determinará la recompensa. Oiga lo que dice Apocalipsis, eso está en varios pasajes, pero Apocalipsis 3:11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En 1 Corintios 15:58 dice Pablo: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Hebreos 10:31 dice: ustedes necesitan perseverar para que, habiendo cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que se les ha prometido. En otras palabras, la perseverancia, la constancia, la fidelidad. Y hermanos, eso es importante. Porque hay gente que empieza muy bien y después se hace nada en el camino. Hay gente que empieza muy bien y después hace un disparate. Pierde su recompensa, dice el Señor. El Señor va a premiar esa fidelidad hasta el final, esa constancia en servir. Entonces esto nos lleva, ya vimos de qué Pablo está hablando, que es de la evaluación del servicio. Ya vimos qué será lo que será evaluado, es la calidad, y vimos lo que determina la calidad del servicio. La pregunta que nos queda responder entonces: ¿cuál será el resultado de esa evaluación? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Bueno, cuando la gente es evaluada en las evaluaciones de rendimiento que hacen hoy en las empresas, el resultado puede ser que la gente sea promovido, que la gente sea recompensado por su labor, o incluso que la gente sea despedido. Yo conozco un muchacho que llegó y: pastor, me botaron del trabajo. Y yo: ¿y por qué? Pobre rendimiento. Ay, mi madre, pobre rendimiento. Lo botaron. Hermano, no le da gozo saber que el Señor no va a cancelar a nadie por pobre rendimiento. Eso no va a pasar, o sea que estamos tranquilos. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando él dice que si la obra de alguno se quemare porque no fue de calidad, él será salvo, pero así como por fuego. De nuevo, no está hablando de gente que vivió como impío, simplemente que su servicio no fue de calidad, y él será salvo como el que sale de un incendio y se le quemó todo y salió con las ropas que tiene puesta. Así hay gente que va a llegar al cielo con las ropas que tiene puesta, no tiene nada ya. Esa es la idea, de eso es que está hablando, ¿ok? De ese tipo de que seremos recompensados, uno en una gran proporción, otra con menor proporción. O si lo queremos poner en términos de la graduación, usted ve que hay gente que se gradúa summa cum laude, otro magna cum laude, otro cum laude, y hay lo que se gradúa chepa cum laude. Entonces, hay gente que en esta graduación saldrá chepa cum laude, pero entrará en el cielo, aunque se quedará sin recompensas eternas. Ahora, ¿en qué consiste en esa recompensa? ¿Qué es lo que recibiremos? Bueno, la Biblia no nos da todos los detalles, pero sí nos deja ver algunas cosas que nosotros recibiremos como recompensa. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que parte de lo que recibiremos será la aprobación y reconocimiento público de Cristo. Allí es donde están esas palabras de Mateo 25, donde dice que el Señor dirá a algunos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. O sea, hay un reconocimiento público. Así como se grita en las graduaciones: fulano de tal summa cum laude. Asimismo, el Señor hará un reconocimiento público del servicio de cada uno. No solamente eso, la Biblia nos deja ver, y hermano, esto es importante porque a veces nosotros tenemos una percepción de la eternidad que no es muy bíblica, como que la eternidad es algo estático. De hecho, para muchos creyentes creen que el cielo vamos a estar todo el tiempo parados frente al trono de Dios con la mano así, alabando. Hermano, ese no es el cielo de la Biblia. Fíjese que en la Biblia, lee Apocalipsis 21 y 22, hay una tierra recreada, poblada, donde hay actividad y donde sí nos reunimos frente al trono de Dios a adorarle. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Parte de la recompensa es que habrá posiciones de honor y de liderazgo y de autoridad, ¿ok? Ojo, usted ve cómo los ángeles tienen autoridad, hay arcángeles, hay ángeles, hay querubines, hay serafines. Nosotros no entendemos mucho eso, hay principados, hay potestades, no sabemos cómo que funciona, pero hay una jerarquía. Bueno, Dios siempre va a tener una jerarquía, incluso entre los hombres. En el milenio es un gobierno terrenal,
Y habrá gente gobernando con Cristo. ¿Usted cree que no va a seguir funcionando la Secretaría de Educación? La hermana Lucía está aspirando para la Secretaría de Educación al milenio, en RD. Eso es lo que ella está esperando, que la van a nombrar ahí. En el milenio, cuando Cristo venga, Secretaría de Educación, la hermana Lucía Castro de Custodio, la van a nombrar ahí. Sí, porque van a haber posiciones de gobierno y dependiendo de nuestra labor el Señor nos va a asignar. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Pero que eso está en la Biblia por todos lados. Oiga lo que el Señor le dice. Le pongo un ejemplo, aparte de que te dije, que se ve en Apocalipsis, que estamos distribuidos, y no solamente en el milenio, en la eternidad, estamos distribuidos y hay personas en autoridad. Pero oiga lo que el Señor le dice a los discípulos en Mateo 19. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Ese juzgar era como los jueces que gobernaban, esa es la idea. Los 12 apóstoles gobernarán sobre las 12 tribus. ¿Quién va a gobernar sobre los dominicanos? Custodio cree que por Lucía él va a conseguir algo también, que le van a poner algo para gobernar sobre los dominicanos cuando el Señor esté reinando en el milenio y cuando estemos en la eternidad también. O sea que van a haber posiciones de autoridad, pero también, como te dije, habrá lugares de reconocimiento y honor. De nuevo, no sabemos cómo eso funciona, pero va a haber zonas VIP en el cielo. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Cuando los hijos de Zebedeo le dijeron al Señor: mira, que en tu reino nos sentemos uno a la derecha y otro a tu izquierda. El Señor le dijo: no, eso no existe. No, eso no fue lo que él dijo. Él dijo: no, es que eso no es para mí darlo, eso es para quien es dado. O sea, hay posiciones VIP, hay gente que va a estar más cerca del Señor y otro que no. De hecho, el Señor dijo: algunos se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso que yo les decía que a lo mejor yo veré al reverendo en el cielo, o estará tan lejos que uno no lo vea tal vez. Pero el punto es ese, señores, que van a haber posición de honor. Y por supuesto, otra manera como seremos recompensados, no solamente con el reconocimiento, no solamente con las posiciones de autoridad, con los lugares de honor, sino que también, obviamente, están, lo que usted sabe, estaba esperando que yo dijera, que eran las famosas coronas. La Biblia habla de 5 coronas. Yo le voy a dar mi percepción de eso. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo no creo que sean coronas real que nos van a dar. No creo. ¿Cuánta cabeza usted tiene? ¿Dónde usted se va a poner 5 coronas? Pero la idea es de no, pero son para tirársela a Cristo. Sí, hermano. Yo creo que la corona es un simbolismo. Esa es mi percepción. Usted no tiene que estar de acuerdo. Lo que le dijo su pastor, usted le pregunta, lo que él diga, eso es. Pero mi percepción es que eso es un simbolismo. O sea, Pablo está usando la analogía de la corona de laurel que le ponían al competidor olímpico. El que ganaba la olimpiada, ahora es que le dan medalla. De hecho, y la medalla tiene una cosita de laurel así. Porque le daban al que ganaba las olimpiadas, era una coronita de laurel. Que de ahí es que viene el famoso refrán: se durmió en sus laureles. Que la gente no sabe de dónde que sale eso. Era porque el que ganó, le ponían unas hojitas de laurel aquí, esa era la corona. Y como él creía que él era el campeón, ya él no entrenaba. Y el año siguiente lo explotaban. Entonces por eso se durmió en sus laureles. Atento a que él ganó, creía que iba a seguir ganando y no entrenó. Ese es el punto. Pero a lo que le quiero llevar es que yo creo que cuando la Biblia habla de corona, mi percepción, no está hablando de coronas literales, sino que está hablando de una figura para decir que van a haber recompensas. Esa es la idea. Y eso hace que sea mucho más variada. Sabrá Dios lo que el Señor nos va a dar, pero la idea es que van a haber recompensas. Por cierto, yo creo que tengo apoyo bíblico para lo que estoy diciendo, porque la corona de gozo, la gente habla de la corona de gozo. Pablo dice que la corona de gozo era los filipenses. Ustedes son mi corona de gozo cuando yo lo vea allá en el cielo. O sea que Pablo dice que la corona, se lo va a enganchar a ellos, aquí arriba. No, es una figura, entiendo yo, es una figura. Pero lo que sí está claro es que son recompensas, es que van a haber recompensas, hermano. El Señor quiere que tú sepas que nada que tú hagas por Él y para Él quedará sin recompensa. Señores, hasta un vaso de agua que tú des por causa de Cristo, dice, no quedará sin recompensa. Eso es asombroso. Lo que sea, lo más mínimo que tú hayas hecho para ministrar las necesidades de otros, para la gloria de Dios, no importa lo que sea, eso se va a computar ahí. Se va a tirar los numeritos, ponle esa ahí, de los numeritos que van a dar, el tipo de recompensa que tú vas a tener. Y cualquier cosa que sea, esa corona, lo que tenemos que estar claro es que mejor que cualquier cosa de este mundo, hermano. Por eso que la Biblia no nos da detalles, porque es que no hay ni siquiera en este mundo con qué comparar.
lo que nosotros tendremos allá. Es algo más grande de lo que podemos imaginarnos. Ahí no va a haber nadie. Mire, hay un texto en 1 Pedro 2, donde Pedro dice que lo que siguen al Señor, y de hecho ahí él usa la figura del edificio, dice, ninguno será avergonzado. Y eso es tremendo, porque lo que Pedro está diciendo, nadie llegará al cielo, hermano, eso es grandioso. Nadie llegará al cielo y va a decir, ¿y esto era? ¿Y para esto fue tanto? No, nadie quedará defraudado. Para que usted me entienda, yo no sé si a usted le ha pasado, que a veces tú te esfuerzas mucho para lograr algo y cuando tú lo consigues tú dices, ¿y esto era? Y de verdad, o sea, como te mataste para comprar ese carro, porque es el lío de nosotros. Creemos que cuando tengamos eso es que vamos a estar nítidos ya, completo. Y lo conseguiste y te diste cuenta que no era la gran cosa después de todo. Eso nos pasa mucho en esta vida. Perseguimos cosas que cuando la alcanzamos nos damos cuenta que no eran lo que pensábamos. Bueno, lo que la Biblia está diciendo, eso nunca va a pasar con la recompensa de Dios. Cuando la recibamos, nadie va a decir, ¿y esto era? No, vamos a decir, ¡wow! Yo no me imaginaba que esto iba a ser tan grandioso. O sea, va a ser algo que nos va a asombrar. Van a ser cosas extraordinarias. Y lo mejor de todo, hermano, que nadie te la va a poder quitar, que no se pierde, que tú no la vas a dejar nunca, ni nadie te la quita, ni nadie te la roba, ni nadie te la daña. O sea, que estamos hablando de que tú puedes obtener cosas, como decíamos ayer, lo que el Señor te llama es a dar lo que tú no puedes retener, como decía Jim Elliot, para que tú obtengas lo que nunca vas a poder perder. Y eso es grandioso. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Y déjeme decirle, yo sé que cuando uno habla de esto, de una vez viene la gente, sí, pero no le diga a la gente que busque la recompensa, porque no debemos buscar la recompensa. Hermano, la Biblia nos manda a buscar la recompensa. El Señor quiere que busquemos la recompensa, porque si estamos buscando la recompensa, estamos buscando la gloria de Dios. ¿Cómo dijimos que se obtenía? Cuando estamos persiguiendo la gloria de Dios, y Dios quiere que le glorifiquemos. Así que Dios quiere que busquemos la recompensa. Y Pablo decía, persigo la meta, el premio del supremo llamamiento. Y el Señor mismo nos dijo en Mateo 6, oiga lo que él dijo, no os hagáis tesoro en la tierra, donde polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, sino haceo tesoro en el cielo. El Señor te dice, búscalo, hazte tesoro allá. Él nos manda a hacerlo. Él quiere que anhelemos esos tesoros. Y usted dice, pero es que a mí me han enseñado que uno no debe anhelar eso. Claro que sí, hermano. De nuevo, porque si tú vas a alcanzar algo, lo hiciste glorificando a Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿tú sabes qué? ¿Para qué son esos tesoros? Para seguirle dando gloria a Dios en el cielo. De ahí donde que viene de que tiraremos la corona a los pies de Cristo. Es que allá todo el mundo diremos, al final, todo esto por gracia y de gracia. Y el único que merece la gloria es Dios. Porque todo ha sido por la gracia de Él y para la gloria de Él. Así que, hermano, la Biblia nos llama a que nosotros, mire, te lo voy a poner sencillo. ¿Tú sabes cómo que debe vivir el cristiano en este mundo? Como el dominicano en Nueva York. ¿Te has visto cómo viven los dominicanos en Nueva York? Trabajando como un burro, pero ¿para qué? ¿Cuál es el plan? Para después venir con todo lo que acumularon y retirarse aquí. Esa es la vida del dominicano en Nueva York. Trabajar como un animal, literalmente. ¿Pero para qué? Para un día poder venir y retirarse aquí. Lo grande es que cuando se retira ya está viejo, achacoso y nada más vive un par de años. Oye, lo que el Señor te está diciendo es, fájate como un burro aquí, como el dominicano en Nueva York, aquí. Para que allá tú tengas el retiro de verdad, el de verdad. Porque allá tú no vas a estar viejo, no vas a estar chacoso y nada de lo que acumulaste te lo va a quitar nadie. Va a ser por la eternidad tuyo. Así que esa es la invitación, hermano, esa es la invitación de Cristo. Vive como el dominicano en Nueva York. Fájate como un burro aquí para asegurarte que tu eternidad será gloriosa. Que Dios nos dé gracia. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que todo es de gracia. Aún al hablar de esta recompensa, sabemos que todo es de Él, por Él y para Él, dice la Biblia. Todo es tuyo, Señor. Todo lo que podemos hacer es por tu gracia y es para tu gloria. Gracias porque tú nos das gracia sobre gracia, nos das los dones, nos das los talentos, nos das las capacidades, nos das aún el deseo a través de tu Espíritu y motivándonos con tu palabra, Señor. Y aún así, después de eso nos recompensa por hacer lo que tú mismo hiciste en nosotros y nos capacitaste para hacer. Gracias, Señor, por tanta gracia. Y yo te ruego una vez más por este pueblo que está aquí reunido hoy. Señor, que salgamos de este lugar con un corazón lleno de gozo, lleno de ánimo, dispuesto a servirte, dispuesto a darlo todo por ti, Señor, en esta vida. De tal manera que te glorifiquemos en todo lo que hacemos y
Y aún con eso, Señor, recibamos esa recompensa de gloria que un día echaremos a los pies de Cristo diciendo todo es de Él, por Él y para Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Santifícala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.